Hay momentos en la vida donde el universo te envía señales de formas que jamás imaginaste. Mi nombre es Elena, y lo que voy a contarte cambió para siempre mi perspectiva sobre los vínculos que pueden existir entre los animales y nosotros. Esta es la historia de cómo nuestro perro, Max, se convirtió en el ángel guardián de mi hijo de 8 años, Sebastián, y cómo su amor incondicional, literalmente, le salvó la vida. Si alguna vez has dudado de la conexión especial que existe entre los animales y las personas, te aseguro que después de escuchar esta historia, nunca más volverás a verlos con los mismos ojos. Prepárate, porque lo que te voy a contar te va a erizar la piel. Todo comenzó en una tarde cualquiera de marzo. El sol se filtraba por las ventanas de nuestra casa, creando esos rayos dorados que tanto me gustaban. Sebastián había llegado del colegio, como siempre, a mochila al suelo, uniforme arrugado, y esa sonrisa que iluminaba cada rincón de nuestro hogar. Max, nuestro Golden Retriever de 5 años, lo recibió con su ritual de siempre en saltos, ladridos de alegría, y esa cola que se movía como si fuera a despegarse de su cuerpo. La relación entre Max y Sebastián había sido especial desde el primer día. Cuando trajimos a Max a casa siendo apenas un cachorro, Sebastián tenía 3 años. Los vimos crecer juntos, a Max aprendiendo a ser gentil con las manitas pequeñas de mi hijo, y Sebastián aprendiendo a compartir sus juguetes y su cama con esa bola de pelos dorada que se había convertido en su mejor amigo. Durante años fueron inseparables. Max lo acompañaba a hacer los deberes, se sentaba pacientemente mientras Sebastián practicaba piano, y por las noches se acurrucaba a los pies de su cama, como un guardián silencioso. Pero había algo más profundo en esa relación, algo que yo, como madre, percibía, pero no sabía explicar. Era como si Max entendiera a Sebastián de una manera que trascendía las palabras. Cuando mi hijo estaba triste, Max simplemente aparecía a su lado. Cuando estaba emocionado, Max compartía esa energía con ladridos y juegos. Era una conexión pura, sin filtros, sin pretensiones. Pero en esa tarde de marzo, algo cambió. Recuerdo el momento exacto porque estaba preparando la merienda de Sebastián, cuando noté que Max no se había separado de él ni un segundo desde que llegó del colegio. Generalmente, después del recibimiento efusivo, Max se tranquilizaba y se iba a su lugar favorito en la sala. Pero ese día lo siguió escaleras arriba, se sentó fuera del baño mientras Sebastián se cambiaba de ropa, y luego se posicionó justo al lado de su silla mientras hacía los deberes. Al principio pensé que era lindo. «Qué día más cariñoso está Max», le dije a mi esposo Carlos cuando llegó del trabajo. Pero conforme pasaron las horas, me di cuenta de que el comportamiento no era solo cariñoso, era intenso. Max no quitaba los ojos de Sebastián. Lo seguía con una mirada fija, casi analítica, como si estuviera estudiando cada uno de sus movimientos. Durante la cena, Max se posicionó exactamente al lado de la silla de Sebastián, algo que normalmente no hacía, porque sabía que no debía pedir comida en la mesa. Pero no estaba pidiendo comida, simplemente estaba allí, vigilante, con esa mirada ámbar que parecía penetrar más allá de lo visible. Esa noche, cuando fui a revisar que Sebastián estuviera bien tapado, antes de irme a dormir, encontré a Max acostado al lado de su cama, pero no dormido. Tenía los ojos abiertos, las orejas alertas, y respiraba de esa manera profunda que hacía cuando algo captaba toda su atención. Me acerqué para acariciarlo, y por un segundo levantó la mirada hacia mí. En esos ojos había algo que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora reconozco como preocupación pura. Los días siguientes, el patrón se intensificó. Max se había convertido en la sombra de Sebastián. Lo seguía al baño, se sentaba fuera de su habitación cuando se bañaba, y durante las comidas se posicionaba siempre del mismo lado, cerca de su costado izquierdo. Era específico, consistente, y comenzaba a ser preocupante. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, noté que Max estaba olfateando a Sebastián de una manera extraña. No era el olfateo juguetón de siempre. Era deliberado, concentrado. Acercaba su nariz al lado izquierdo del cuello de mi hijo,
Inhalaba profundamente, y luego se quedaba quieto, como procesando lo que había percibido. Mami, ¿por qué Max me huele tanto?, me preguntó Sebastián con esa curiosidad inocente de los 8 años. Debe ser tu champú nuevo, le respondí, tratando de mantener un tono ligero, aunque por dentro comenzaba a sentir una inquietud que no sabía explicar. Pero Max no olía su cabello. Siempre era el mismo lugar, el lado izquierdo del cuello, justo debajo de la oreja. Y después de olfatear, se quedaba allí, sentado, mirando fijamente esa zona como si pudiera ver algo que nosotros no podíamos. Si esta historia ya te está erizando la piel, dale like al video para que pueda llegar a más personas que, como yo, necesitan escuchar sobre estas conexiones extraordinarias entre nuestras mascotas y nosotros. Pasó una semana completa donde Max no se separó de Sebastián ni por un momento. Cuando mi hijo iba al colegio, Max se quedaba en la ventana de la sala, esperando. No comía con el mismo apetito, no jugaba con sus juguetes favoritos, y por primera vez, desde que lo conocíamos, no corrió hacia la puerta cuando escuchó que llegaba el repartidor de pizza. Carlos comenzó a bromear al respecto. Creo que Max está celoso. Tal vez necesita más atención, decía, mientras le daba palmaditas en la cabeza. Pero yo notaba que no era celos. Los celos se manifiestan de otra manera. En los perros han comportamientos destructivos, buscar atención, competir por el afecto. Esto era diferente. Max no competía por la atención de Sebastián, la protegía. Una noche, mientras leíamos cuentos antes de dormir, Max hizo algo que nunca había hecho. Se subió a la cama sin permiso, algo que sabía que estaba prohibido. Se posicionó entre Sebastián y yo, y comenzó a lamer suavemente el lado izquierdo del cuello de mi hijo. Sebastián se rió, pero yo sentí un escalofrío. Era demasiado específico, demasiado persistente. Max, baja de la cama, le dije con firmeza. Pero él no se movió, me miró con esos ojos que parecían suplicar, como si tratara de comunicarme algo urgente. Insistí, y finalmente bajó, pero se quedó parado junto a la cama, jadeando suavemente, con esa respiración que hacía cuando estaba ansioso. La segunda semana fue cuando comenzamos a notar cambios sutiles en Sebastián. Nada dramático, solo pequeñas cosas que individualmente no significaban mucho, pero que juntas comenzaron a formar un patrón preocupante. Sebastián se cansaba más rápido durante sus juegos. Sus mejillas, que siempre habían tenido ese color rosado saludable de la infancia, comenzaron a verse un poco pálidas, y había algo más en pequeños moretones en sus brazos y piernas que aparecían sin una causa aparente. Cuando le preguntábamos sobre los moretones, Sebastián encogía los hombros. No sé, mamá, supongo que me golpeé jugando y tenía sentido. Los niños de 8 años siempre tienen raspones y moretones, pero Max parecía notar cada nuevo moretón antes que nosotros. Lo olfateaba, lo miraba, y luego regresaba su atención a ese punto específico en el cuello de Sebastián. Una tarde, mientras Sebastián hacía los deberes en la mesa de la cocina, Max de repente se puso de pie, se acercó él, y comenzó a gemir suavemente. No era el gemido que hacía cuando quería salir al jardín, o cuando tenía hambre. Era un sonido que nunca antes había escuchado, low, persistente, casi melancólico. Se acercó al cuello de Sebastián, olfateó profundamente, y luego me miró directamente a los ojos. En ese momento algo cambió dentro de mí. La forma en que Max me miraba no era una mirada casual de perro, era una mirada cargada de significado, como si tratara de decirme algo crucial. Sus ojos parecían decir: Ann, por favor, entiéndeme. Por favor, haz algo, Ann. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, escuchando los sonidos de la casa y pensando en el comportamiento de Max. Cada vez que me levantaba para ir al baño o beber agua, lo encontraba despierto también, vigilando la puerta de la habitación de Sebastián. No dormían solo, vigilaba. A la mañana siguiente, mientras Carlos se preparaba para ir al trabajo, le conté mis preocupaciones. Cariño, creo que estás exagerando un poco. Max ha sido muy cariñoso últimamente, pero los perros pasan por fases. Tal vez extraña que Sebastián esté creciendo y ya no jueguen tanto como antes. Quería creerle. Realmente quería que tuviera razón, pero cuando vi a Max
Esa mañana, posicionado nuevamente, junto a Sebastián, durante el desayuno, con esa concentración láser en el lado izquierdo de su cuello, supe que había algo más. Después de que Carlos se fue al trabajo y Sebastián al colegio, me senté en el suelo junto a Maxen, le acaricié la cabeza y le hablé como si pudiera entenderme completamente. ¿Qué está pasando, Max? ¿Qué es lo que ves que nosotros no vemos? Max me miró con esos ojos dorados, ladeó la cabeza de esa manera tan característica de los Golden Retrievers. Y luego hizo algo extraordinario. Se levantó, caminó hasta la mesa donde estaba la mochila de Sebastián, se sentó y me miró nuevamente. Era como si me estuviera diciendo, Ann, él necesita ayuda. Decidí hacer una pequeña investigación. Busqué en internet sobre comportamientos inusuales en perros y me topé con varios artículos sobre la capacidad de los perros para detectar enfermedades. Aparentemente, los perros pueden oler cambios químicos en el cuerpo humano que preceden a enfermedades graves. Sus narices, que son millones de veces más sensibles que las nuestras, pueden detectar células cancerígenas, niveles de azúcar, anómalos e incluso convulsiones antes de que ocurran. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras leía. ¿Era posible que Max estuviera detectando algo que nosotros no podíamos percibir? ¿Era posible que su comportamiento obsesivo no fuera cariño o celos, sino una advertencia? Cuando Sebastián llegó del colegio ese día, lo observé con nuevos ojos. Estaba un poco más callado que de costumbre, y cuando le pregunté cómo se sentía, me dijo que estaba un poquito cansado. Max, como siempre, estaba a su lado inmediatamente, olfateando ese mismo punto en su cuello. Esa noche, mientras ayudaba a Sebastián con sus deberes de matemáticas, noté que tenía dificultad para concentrarse. Se distraía fácilmente, y cuando le tomé la temperatura, tenía apenas unas décimas de fiebre. Nada alarmante individualmente, pero sumado a todo lo demás. Max no durmió esa noche. Lo sé porque me levanté varias veces y lo encontré en diferentes posiciones alrededor de la cama de Sebastián Aná, a veces sentado al lado, a veces acostado en el suelo, a veces parado junto a la ventana, pero siempre despierto, siempre vigilante. A la mañana siguiente, Max hizo algo que nos sorprendió a todos. Cuando Sebastián se levantó para ir al baño, Max lo siguió, como siempre, pero cuando Sebastián salió del baño, Max se plantó en el pasillo, se sentó y comenzó a ladrar. No eran ladridos agresivos o juguetones, eran ladridos insistentes, urgentes, como si tratara de decirnos algo importante. Max, cállate, Ann, es muy temprano, le dijo Carlos, aún medio dormido. Pero Max no se calló, siguió ladrando, mirando, alternativamente a Sebastián y luego a nosotros. Finalmente, se acercó a Sebastián, olfateó nuevamente su cuello, y luego vino hacia mí. Se sentó frente a mí, levantó su pata y la puso en mi pierna. Era su manera de pedirme atención cuando algo era realmente importante. En ese momento, algo hizo clic en mi mente, la persistencia, la especificidad, la urgencia en sus ojos. Max no estaba siendo cariñoso o celoso. Nos estaba advirtiendo. Carlos, le dije, creo que deberíamos llevar a Sebastián al médico, porque solo tiene un poco de fiebre. Los niños siempre tienen fiebres pequeñas. No es solo la fiebre, es todo, el cansancio, los moretones, la palidez. Why, Max? Carlos, Max lleva 2 semanas comportándose de manera extraña. Creo que está tratando de decirnos algo. Carlos me miró como si hubiera perdido la razón. ¿En serio crees que nuestro perro está diagnosticando enfermedades? Sé que suena loco, pero he leído que los perros pueden detectar enfermedades antes que los humanos. Su sentido del olfato es extraordinariamente sensible. ¿Y si Max está detectando algo que nosotros no podemos percibir? Hubo un momento de silencio. Finalmente, Carlos suspiró. Está bien, si eso te va a tranquilizar, llamemos al pediatra. Déjame en los comentarios si tu mascota alguna vez te advirtió de algo extraño. Porque después de lo que voy a contarte, vas a entender que nuestros animales son mucho más intuitivos
de lo que creemos. El doctor Ramírez, pediatra de Sebastián desde que nació, nos recibió esa misma tarde. Era un hombre mayo R, con lentes redondos, y esa paciencia infinita que caracteriza a los buenos médicos de niños. Cuando le expliqué mis preocupaciones, me escuchó atentamente, sin juzgar, sin descartar ninguno de mis temores. Elena, entiendo tu preocupación. Los cambios que describes son sutiles, pero vale la pena investigarlos. Vamos a hacer un examen completo y algunos análisis de sangre básicos para descartar cualquier cosa. Mientras el doctor Ramírez examinaba a Sebastián, mi mente no podía dejar de pensar en Max, que había quedado en casa, probablemente esperando junto a la ventana, como hacía cada vez que Sebastián salía sin él. ¿Había hecho lo correcto al escuchar mis instintos? ¿O estaba exagerando por el comportamiento de nuestro perro? El examen físico reveló lo que yo había notado. Sebastián estaba un poco pálido, tenía algunos moretones sin explicación aparente y sus ganglios linfáticos estaban ligeramente inflamados, particularmente los del lado izquierdo de su cuello. El lado izquierdo de su cuello, el mismo lugar que Max había estado olfateando obsesivamente durante 2 semanas. Vamos a hacer algunos análisis más específicos, dijo el doctor Ramírez, con esa voz calmada que usan los médicos cuando no quieren alarmar, pero tampoco descartar posibilidades serias. Quiero revisar su conteo de células sanguíneas y algunos marcadores adicionales. Los análisis se hicieron ese mismo día. Nos dijeron que tendríamos los resultados en 48 horas, pero que si había algo urgente, nos llamarían antes. Y esas fueron las 48 horas más largas de mi vida. En casa, Max parecía sentir la tensión. No se separó de Sebastián ni un momento, pero su comportamiento había cambiado ligeramente. Ya no olfateaba tanto su cuello. En cambio, se acostaba a su lado y ponía suavemente su cabeza en el regazo de mi hijo, como consolándolo, como diciéndole que todo iba a estar bien. La llamada llegó al día siguiente por la tarde. Era el doctor Ramírez, y el tono de su voz me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que dijera una palabra. Elena, necesito que vengas con Sebastián lo más pronto posible. Los análisis han mostrado algunas anomalías que requieren investigación inmediata. El mundo se detuvo. Las palabras siguientes fueron como un eco lejano. Alteraciones en las células sanguíneas, POSIBO, linfoma de Hodgkin, necesitamos más pruebas, detección temprana. Pero una frase resonó más fuerte que todas las demás. Sí, estos resultados son correctos. La detección, en esta etapa temprana, es extraordinariamente favorable para el tratamiento. En el camino de regreso al hospital para más pruebas, Carlos condujo en silencio, mientras yo trataba de procesar la información. Sebastián, en el asiento trasero, preguntaba por qué íbamos nuevamente al doctor, y yo trataba de mantener mi voz calmada, mientras le explicaba que el doctor solo quería asegurarse de que estuviera completamente sano. Las pruebas adicionales confirmaron el diagnóstico en linfoma de Hodgkin en etapa muy temprana. Según el doctor Ramírez, la detección en esa etapa tenía una tasa de curación de más del 95%, especialmente en niños. Pero lo más importante era que había sido detectado cuando las células cancerígenas estaban apenas comenzando a multiplicarse en los ganglios linfáticos del lado izquierdo del cuello. El lado izquierdo del cuello, exactamente donde Max había estado olfateando durante 2 semanas. Cuando llegamos a casa esa noche, después de horas de consultas, explicaciones médicas y planificación de tratamiento, Max nos estaba esperando en la puerta como siempre. Pero cuando vio a Sebastián, hizo algo que nunca olvidaré. Se acercó e olfateó suavemente su cuello una vez más, y luego, por primera vez, en 2 semanas, meneó la cola. Era como si supiera, como si pudiera percibir que finalmente habíamos entendido su mensaje, que finalmente íbamos a ayudar a Sebastián. Esa noche, mientras tuqueaba a Sebastián en su cama y trataba de explicarle con palabras apropiadas para su edad lo que estaba pasando y por qué iba a necesitar algunos tratamientos especiales, Max se acostó junto a la cama y por primera vez en semanas cerró los ojos y se durmió profundamente. Los meses siguientes
fueron una montaña rusa emocional. Sebastián comenzó su tratamiento de quimioterapia, que en su caso fue relativamente suave debido a la detección temprana. Hubo días difíciles, días donde se sentía cansado y sin apetito, días donde preguntaba por qué tenía que tomar tantas medicinas. Pero Max estuvo allí en cada momento. Durante las sesiones de quimioterapia que se podían hacer en casa, Max se acostaba a los pies de Sebastián. En los días donde Sebastián se sentía muy cansado para jugar, Max simplemente se quedaba a su lado, proporcionando esa presencia tranquila y amorosa que solo los animales pueden dar. Cuando Sebastián perdió parte de su cabello debido al tratamiento, Max parecía entender que su pequeño humano se sentía diferente y lo lamía suavemente en la cabeza como diciéndole que seguía siendo perfecto. Hubo un día, aproximadamente 3 meses después del diagnóstico, cuando Sebastián estaba jugando en el jardín y Max, por primera vez desde que comenzó toda esta experiencia, se alejó de su lado para perseguir una mariposa. Era una señal pequeña, pero significativa. Max sabía que Sebastián estaba mejorando. Los controles médicos comenzaron a mostrar mejoras consistentes. Las células cancerígenas respondían extraordinariamente bien al tratamiento. El doctor Ramírez nos explicó que cuando el linfoma de Hodgkin se detecta en etapas tan tempranas, especialmente en niños, el pronóstico es excepcional. Ha sido una detección temprana extraordinaria, nos dijo en una de las consultas. Generalmente, los síntomas del linfoma de Hodgkin en esta etapa son tan sutiles que pasan desapercibidos durante meses. ¿Cómo decidieron hacer los análisis tan pronto? Le conté sobre Max San, sobre su comportamiento obsesivo, sobre cómo olfateaba persistentemente el lado izquierdo del cuello de Sebastián, sobre cómo parecía advertirnos de algo que no podíamos ver al doctor. Ramírez me escuchó con esa expresión que tienen los médicos cuando están procesando información que desafía su entendimiento científico, pero que no pueden descartar. He escuchado casos similares, dijo finalmente. Perros que detectan cáncer, convulsiones inminentes, niveles peligrosos de azúcar en diabéticos, su capacidad olfativa es millones de veces superior a la nuestra. No es pseudociencia. Es una capacidad real que aún estamos comenzando a entender científicamente. Hizo una pausa y luego agregó, sea como sea, ese perro le salvó la vida a su hijo. La detección en esta etapa temprana marcó la diferencia entre un tratamiento relativamente simple y algo mucho más complejo y prolongado. 6 meses después del diagnóstico, Sebastián recibió el alta médica. El cáncer había sido completamente erradicado. Su cabello había crecido nuevamente, sus mejillas habían recuperado ese color rosado saludable y su energía estaba de vuelta al 100%. Pero más importante que todo eso, estaba vivo y saludable, gracias a un Golden Retriever que se había negado a ignorar lo que su corazón y su nariz le decían. La noche que llegamos a casa después de recibir la noticia de que Sebastián estaba completamente curado, hicimos una pequeña celebración familiar. Preparé la cena favorita de Sebastián, Carlos compró un pastel, y por supuesto, Max recibió un trozo especial de pollo como agradecimiento. Mientras observaba a mi hijo jugar con Max en la sala, corriendo y riéndose como en los viejos tiempos, me di cuenta de algo profundo sobre el amor incondicional. Max no había actuado buscando reconocimiento o recompensa. Había actuado por amor puro, instintivo, que trasciende el lenguaje y la lógica. Había visto algo que nosotros no podíamos ver. Había sentido algo que nosotros no podíamos sentir, y se había negado a rendirse hasta que entendimos su mensaje. Esa noche, después de que Sebastián se durmió, me senté en el suelo junto a Max en la sala. Le acaricié la cabeza como había hecho tantas veces, pero esta vez con una gratitud que no tenía palabras. Él me miró con esos ojos dorados que habían estado tratando de comunicarse conmigo durante semanas. Y por primera vez, sentí que nos entendíamos completamente. Gracias, la susur, gracias por no rendirte, gracias por amarlo tanto, gracias por salvarlo. Max ladeó la cabeza, me lamió la mano una vez, y luego se acostó a mis pies, con esa respiración profunda y relajada,
que indica completa tranquilidad. Su trabajo estaba hecho. Han pasado 2 años desde entonces. Sebastián tiene ahora 10 años, está completamente saludable y sigue siendo el mejor amigo de Maxan, pero algo cambió en nuestra familia después de esa experiencia. Aprendimos a escuchar de manera diferente, a observar con más atención y a confiar en esos vínculos que van más allá de lo que podemos explicar racionalmente. Max ya no olfatea obsesivamente el cuello de Sebastián, ocasionalmente lo hace de manera casual, como parte de sus muestras normales de afecto. Pero yo he aprendido a prestarle atención de manera diferente. He aprendido que cuando Max actúa de manera inusual, vale la pena investigar. He aprendido que el amor de un animal por su familia humana puede manifestarse de formas extraordinarias. También he compartido nuestra historia con otros padres y he escuchado historias similares. Gatos que se niegan a separarse de un lugar específico del cuerpo de su dueño, que después resulta ser el lugar donde se desarrolla un cáncer. Perros que comienzan a actuar de manera protectora con niños que después son diagnosticados con diabetes. Animales que parecen saber, con esa sabiduría ancestral que llevamos años tratando de entender, cuando algo no está bien. No estoy diciendo que debemos reemplazar la medicina moderna con la intuición de nuestras mascotas. Estoy diciendo que debemos aprender a escuchar todos los mensajes que la vida nos envía, incluyendo aquellos que vienen en forma de amor incondicional, de 4 patas. Sebastián a menudo me pregunta, ¿por qué Max actuó de esa manera? ¿Cómo pudo saber que algo estaba mal antes que nosotros? Yo le digo lo que creo en el fondo de mi corazón, que algunos animales son enviados a nuestras vidas como ángeles guardianes, que su amor por nosotros es tan profundo y puro que trasciende las limitaciones del lenguaje humano, que Max no solo es su mejor amigo, sino literalmente su salvador. Cuando miro a Max, ahora, durmiendo pacíficamente en su lugar favorito del jardín, con el sol filtrándose a través de su pelaje dorado, veo mucho más que una mascota. Veo a un miembro de nuestra familia que nos enseñó sobre el poder del amor incondicional, sobre la importancia de escuchar más allá de las palabras, y sobre el hecho de que a veces los milagros vienen disfrazados de cosas cotidianas. Los veterinarios nos han explicado que los perros procesan el mundo principalmente a través del olfato, y que pueden detectar cambios químicos en el cuerpo humano mucho antes de que se manifiesten síntomas visibles. Su nariz contiene más de 300 millones de receptores olfativos, comparados con los apenas 6 millones que tenemos los humanos. Pueden detectar olores en concentraciones de 1 parte por billón. Es ciencia fascinante, pero para mí también es algo más profundo. Es la manifestación física de un vínculo emocional que va más allá de lo que podemos medir o explicar completamente. Después de nuestra experiencia con Max, comencé a investigar más sobre este fenómeno extraordinario. Descubrí que existe un campo de estudio completo dedicado a entrenar perros para detectar enfermedades. Hay programas donde entrenan perros para identificar cáncer de mama, próstata, ovarios e incluso melanomas. Algunos hospitales ya utilizan perros entrenados como parte de sus protocolos de detección temprana, pero lo que hace que la historia de Max sea aún más especial es que él no fue entrenado para esto. Nadie le enseñó a detectar células cancerígenas. Su amor por Sebastián, su instinto protector y esa conexión profunda que habían desarrollado durante 5 años de crecimiento juntos fueron suficientes para activar esa capacidad extraordinaria que llevaba dentro. He hablado con otros dueños de mascotas que han vivido experiencias similares. María, una vecina del barrio, me contó que su gata comenzó a dormir exclusivamente sobre su pecho izquierdo durante semanas. Al principio pensó que era una nueva manía de la gata, pero cuando finalmente fue al médico, por otras razones, descubrieron un tumor en esa zona exacta. La detección temprana permitió un tratamiento exitoso. Juan, un amigo de Carlos, tenía un pastor alemán que comenzó a actuar de manera extraña cada vez que su esposa bajaba las escaleras. El perro se posicionaba siempre debajo de ella, como si esperara que se cayera. 2 semanas después, ella sufrió su primera crisis diabética severa. El perro, sin entrenamiento alguno, había detectado las fluctuaciones en sus niveles de azúcar
que precedían a las crisis. Si tienes una mascota, te invito a que observes su comportamiento con nuevos ojos. No estoy diciendo que busques diagnósticos médicos en cada acción de tu perro o gato, pero sí te estoy diciendo que prestes atención cuando actúen de manera inusual o persistente. Los animales no pueden hablar nuestro idioma, pero se comunican constantemente con nosotros de maneras que estamos apenas comenzando a comprender. Durante el proceso de recuperación de Sebastián, aprendí a leer las señales de Max de una manera completamente nueva. Cuando mi hijo tenía días difíciles debido al tratamiento, Max lo sabía antes que nosotros. Se acercaba a él con una gentileza extraordinaria, como si entendiera que su pequeño humano estaba más frágil esos días, en las noches donde Sebastián no podía dormir por los efectos secundarios de la medicación. Max se quedaba despierto también, proporcionando esa presencia tranquilizadora que ningún humano podría igualar. Hubo una noche particular, aproximadamente 4 meses después del diagnóstico, donde Sebastián se despertó sintiéndose muy mal. Tenía náuseas y dolor de cabeza, efectos secundarios comunes de su tratamiento. Antes de que pudiera llamarme, Max ya estaba en mi habitación, empujando suavemente mi mano con su nariz. Cuando lo seguí hasta el cuarto de Sebastián, encontré a mi hijo llorando silenciosamente, tratando de no despertarnos. ¿Cómo supo Max que necesitabas ayuda? Le pregunté mientras lo consolaba. No lo sé, mami. Pero siempre lo sabe, respondió Sebastián, entre lágrimas. Es como si pudiera sentir cuando me duele algo, Ann. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. Max no solo había detectado la enfermedad de Sebastián, se había convertido en su compañero constante durante todo el proceso de sanación. Era como si hubiera asumido la responsabilidad personal de cuidar a mi hijo hasta que estuviera completamente bien. Los médicos y enfermeras del hospital también comenzaron a notar algo especial sobre Maxi, aunque las mascotas no podían entrar a todas las áreas del hospital. Teníamos permiso para traerlo a algunas consultas y terapias. El personal médico observaba fascinados cómo Max parecía intuir exactamente cuando Sebastián necesitaba consuelo extra. La Dra. Patricia Morales, la oncóloga pediátrica que supervisaba el tratamiento de Sebastián, me comentó algo que nunca olvidaré. He visto muchos casos donde las mascotas proporcionan apoyo emocional durante tratamientos médicos, pero la conexión entre Max y Sebastián es extraordinaria. Es como si fueran dos partes de la misma alma. Durante esos meses de tratamiento, nuestra casa se transformó. Los amigos y familiares venían constantemente a visitarnos, a traer comida, a ofrecer apoyo. Pero Max se convirtió en el guardián no oficial de todas estas visitas. Parecía evaluar a cada persona que entraba, permitiendo que los niños del colegio de Sebastián jugaran con él, pero manteniéndose alerta con los adultos que no conocía. Era como si hubiera asumido el rol de protector oficial de la familia. Recuerdo una tarde donde el hermano de Carlos vino a visitarnos. Era un hombre ruidoso, con buenas intenciones, pero poca sensibilidad hacia el hecho de que Sebastián estaba pasando por un momento delicado. Comenzó a hacer bromas sobre la calvicie temporal de mi hijo, pensando que lo animaría. Max, que normalmente era sociable con todos los visitantes, se posicionó inmediatamente entre este tío y Sebastián, con una postura que claramente decía: no permitiré que molestes a mi niño. El mensaje fue tan claro que incluso el tío de Sebastián lo entendió y cambió su actitud inmediatamente. Y si alguna vez dudas del amor que tu mascota siente por ti, recuerda la historia de Max. Recuerda que hay animales que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por proteger a quienes aman, incluso si eso significa comportarse de manera extraña hasta lograr que entendamos su mensaje urgente. Hay algo más que quiero compartir contigo sobre esta experiencia que cambió nuestras vidas. Durante los meses de tratamiento de Sebastián, comencé a llevar un diario. Escribía sobre los días buenos y los días difíciles, sobre los pequeños milagros cotidianos y, por supuesto, sobre Max y su rol extraordinario en nuestra nueva realidad. Una entrada de mi diario, fechada 3 meses después del diagnóstico, decía: hoy Sebastián corrió por primera vez desde que comenzó el tratamiento. Solo fueron unos metros en el jardín, pero cuando vi su sonrisa y escuché su risa,
Supe que íbamos por buen camino. Max corrió a su lado, con esa cola moviéndose como cuando eran más pequeños. Por un momento, todo volvió a ser normal. Por un momento, olvidé que mi hijo había estado enfermo. Otra entrada, una semana después, Max hizo algo increíble hoy. Sebastián estaba triste porque perdió más cabello de lo usual, y se estaba mirando en el espejo del baño, con esa expresión que me rompe el corazón. Max entró, se paró en dos patas para llegar a la altura del lavabo, y comenzó a lamer el reflejo de Sebastián en el espejo. Era como si le estuviera diciendo: eres hermoso, exactamente como eres. Sebastián se rió por primera vez en días. Estas pequeñas acciones de Max durante todo el proceso de recuperación me enseñaron algo profundo sobre la naturaleza del amor incondicional. Los humanos tendemos a complicar el amor con expectativas, condiciones y miedos, pero Max amaba a Sebastián exactamente como estaba en cada momento, enfermo o sano, con cabello o sin él, fuerte o débil. Su amor era constante, puro, sin dudas ni reservas. A medida que Sebastián mejoraba, Max parecía relajarse también. Sus periodos de sueño se volvieron más largos y profundos. Comenzó a jugar nuevamente con sus juguetes favoritos, algo que había dejado de hacer durante las semanas más intensas del tratamiento. Era como si hubiera estado en un estado de alerta constante y finalmente pudiera bajar la guardia. Uno de los momentos más emotivos de todo este proceso ocurrió el día que Sebastián tocó la campana en el hospital, esa tradición hermosa, donde los niños que completan exitosamente su tratamiento de cáncer hacen sonar una campana para celebrar. Teníamos permiso especial para que Max estuviera presente en esa ceremonia. Cuando el sonido claro y fuerte de la campana resonó por los pasillos del hospital, Max levantó su cabeza, ladeó sus orejas de esa manera tan característica, y luego hizo algo que nos sorprendió a todos: aulló. No era un aullido triste o ansioso, era como un canto de victoria, como si él también supiera que habíamos ganado la batalla. El personal médico, que había seguido de cerca el caso de Sebastián, y había sido testigo del rol extraordinario de Max durante todo el proceso, aplaudió no solo para mi hijo, sino también para el perro que había hecho posible la detección temprana que salvó su vida. Esa noche, en casa, hicimos una cena de celebración. Sebastián eligió el menú pizza, helado y una porción extra especial de pollo para Max. Mientras veía a mi familia reunida alrededor de la mesa, Sebastián riéndose de algo que Carlos había dicho, Max sentado pacientemente esperando su porción de pollo, me di cuenta de que habíamos salido de esta experiencia no solo intactos, sino más unidos que nunca. La enfermedad había sido terrible, había traído miedo y incertidumbre a nuestras vidas, pero también había revelado la profundidad del amor que existía en nuestra familia, incluyendo el amor de un Golden Retriever que había estado dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a su niño. Cada vez que veo a Sebastián corriendo en el jardín, riéndose y jugando con la energía ilimitada de un niño sano, mi corazón se llena de gratitud hacia ese Golden Retriever que se negó a ignorar lo que su instinto le decía. Max no solo detectó una enfermedad, salvó una vida. Y al hacerlo, nos enseñó a toda nuestra familia sobre el poder transformador del amor incondicional. Ahora, cuando otras familias me preguntan qué les diría a padres que están pasando por algo similar, siempre incluyo en mi respuesta la importancia de prestar atención a las señales que nos rodean, incluyendo aquellas que vienen de nuestras mascotas, no como sustituto del cuidado médico profesional, sino como parte de esa red de amor y protección que puede hacer. La diferencia entre la detección temprana y el descubrimiento tardío de una enfermedad. También les digo que durante los momentos más difíciles, cuando el miedo amenaza con consumirte completamente, a veces las respuestas y la fuerza que necesitas vienen de los lugares más inesperados. En nuestro caso vino de un perro que amaba a mi hijo tanto como para volverse nuestro ángel guardián. Han pasado ya 2 años desde que tocamos esa campana en el hospital, y nuestra vida ha encontrado un nuevo ritmo. Sebastián va al colegio, juega fútbol los sábados y está aprendiendo a tocar la guitarra. Max lo acompaña a práctica de fútbol
y se sienta pacientemente durante las clases de música, como compañero leal que siempre ha sido. Pero hay una diferencia sutil en cómo nos relacionamos ahora como familia. Prestamos más atención a los detalles pequeños. Cuando alguien no se siente bien, no lo descartamos automáticamente. Cuando Max actúa de manera inusual, escuchamos. Cuando nuestros instintos nos dicen que algo no está bien, investigamos. Esta experiencia también cambió cómo veo a todas las mascotas, no solo en Max. Cuando camino por el parque y veo a otros perros jugando con sus familias, me pregunto, ¿qué secretos llevan en esas narices extraordinarias? ¿Qué mensajes podrían estar tratando de comunicar que nosotros, en nuestra prisa cotidiana, podríamos estar perdiendo? El año pasado, durante el chequeo anual de Sebastián, una cita que ahora enfrentamos con confianza en lugar de ansiedad, el doctor Ramírez nos contó sobre un nuevo programa en el hospital. Están comenzando a entrenar perros específicamente para la detección temprana de cáncer en niños. Su historia con Max, nos dijo, fue una de las inspiraciones para este programa. Si un perro sin entrenamiento pudo hacer lo que hizo Max, imaginen lo que podríamos lograr con perros específicamente preparados para esta tarea. La idea de que nuestra experiencia pudiera inspirar programas que ayuden a otros niños me llena de una emoción que es difícil describir. Max no solo salvó a Sebastián, su historia podría eventualmente salvar a muchos otros niños. Sebastián, que ahora entiende completamente lo que pasó hace 2 años, ha desarrollado una relación aún más especial con Max Ian. A veces los encuentro en el jardín, Sebastián leyendo un libro, mientras Max descansa con su cabeza en las piernas de mi hijo. En esos momentos de tranquilidad perfecta, pienso en lo cerca que estuvimos de perder estos momentos simples, pero preciosos. Mami, me dijo Sebastián hace unas semanas, ¿crees que Max sabía que me iba a curar? Era una pregunta profunda para un niño de 10 años, y me tomé un momento para pensar en mi respuesta. Creo que Max sabía que te amaba lo suficiente para hacer todo lo que estuviera en su poder para protegerte, le dije. Y creo que, de alguna manera, sabía que íbamos a estar bien. Sebastián asintió con esa seriedad que a veces muestran los niños que han vivido experiencias más profundas de lo que deberían. Yo también lo creo, dijo, acariciando a Max detrás de las orejas. Max siempre sabe cuando las cosas van a estar bien. Los perros viven en el presente, pero Max demostró que también pueden ser guardianes del futuro. Su amor por Sebastián fue tan profundo que se convirtió en protección, en advertencia, en salvación. Esta es la historia de cómo nuestro perro se convirtió en el héroe silencioso de nuestra familia, y porque creo firmemente que los animales son ángeles de 4 patas, enviados para cuidar de quienes más amamos. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete para más historias reales, donde los animales son los verdaderos héroes. Y por favor, compártela con alguien que tenga una mascota, porque nunca sabemos cuándo nuestros compañeros de 4 patas podrían estar tratando de decirnos algo importante. Max sigue siendo el mejor amigo de Sebastián, sigue siendo el guardián amoroso de nuestra familia y sigue recordándonos cada día que el amor verdadero no necesita palabras para expresarse. A veces, solo necesita persistencia, paciencia y la certeza de que vale la pena luchar por aquellos a quienes amamos. Gracias por acompañarme en esta historia que cambió nuestras vidas para siempre. Y recuerda, a veces, los milagros llegan con cola que se menea y ojos llenos de amor incondicional.